les da la bienvenida a la conferencia El desafío de crear universidades de rango mundial, a cargo del doctor Jamil Salmi, la cual se realiza en el marco del 12º encuentro anual de la RCI y de la segunda jornada de internacionalización de la educación superior. Este encuentro académico ha sido organizado por el Comité Nacional de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior RCI, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, entidades a las que manifestamos nuestro agradecimiento y reconocimiento. Saludamos de manera especial al doctor Jamil Salmi, a quien agradecemos su deferencia al aceptar compartir con nosotros sus conocimientos en esta mañana. De igual forma, saludamos al rector de la Universidad de AFIT, abogado Juan Luis Mejía Arango, al presidente del Consejo Superior, ingeniero químico Jorge Iván Rodríguez Castaño, al vicepresidente del Consejo Superior, ingeniero civil Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, al vicerrector de la Universidad de AFIT, magíster en Administración, Julio Acosta Arango, a los demás miembros del Consejo Superior y a los directivos de la Universidad de AFIT. Saludo que hacemos extensivo a todas las personas que nos acompañan en este auditorio, en especial a los representantes de las universidades invitadas, provenientes de Centroamérica y el Caribe, y a los integrantes de la Red Latinoamericana de Redes de Instituciones de Educación Superior, así como a quienes siguen este evento en directo a través de nuestro canal de televisión vía Internet en vivo. A continuación, el rector de la Universidad de AFIT, abogado Juan Luis Mejía Arango, se dirigirá a ustedes para dar su saludo de bienvenida, hacer una reseña de la hoja de vida del doctor Salmi y dar paso a su conferencia. Buenos días, doctor Salmi, bienvenido a esta universidad. Señor presidente y miembros del Consejo Superior de la Universidad, amigos, colegas rectores de las distintas universidades que nos acompañan en el día de hoy, y un saludo muy especial a las representantes de las universidades extranjeras que nos acompañan en el día de hoy. Estamos en el tercer día de esta magnífica reunión que hemos logrado tener convocada por el RCI, la RCI, y con la colaboración de las entidades oficiales, sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación Nacional, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, la Alcaldía de Medellín, que nos han permitido convocarnos en esta ciudad durante estos 3 días. Yo quiero resaltar de manera especial la posibilidad de trabajo en red, que en esta reunión está demostrado que es posible trabajar no como una red de universidades, sino como una universidad en red, que es lo que nos soñamos. Yo quiero agradecer de manera especial y felicitar al Nodo Occidente de la RCI, conformada por las universidades, la Corporación Colegiatura Colombiana, la Universidad Lasallista, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Fundación Universitaria Luis Amigó, al Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, a la Universidad CES, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad de Medellín, a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, a la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Universidad San Martín, sede de Medellín. Ellos creo que han logrado poner el listón muy en alto de este tipo de reuniones de la RCI. Igualmente, yo quiero agradecer y reiterar la bienvenida a esta ciudad y a estas universidades que hemos sido sede de este encuentro, a las universidades que han venido desde Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. A todos ellos les reiteramos nuestra gratitud por haber venido a esta reunión. El punto culminante de esta reunión
como lo habíamos convocado, es la presentación del profesor Jamil Salmi. Tengo el honor de presentar al doctor Salmi, de nacionalidad marroquí, con doctorado en Economía de la Educación de la Universidad de Sussex en el Reino Unido y coordinador general para los programas de educación superior del Banco Mundial. El doctor Salmi es el autor principal de la Estrategia de la Educación Superior del Banco Mundial, denominada, comillas, Construyendo Sociedades del Conocimiento, Nuevos Retos para la Educación Terciaria. En los últimos años, el doctor Salmi ha proporcionado asistencia técnica en reformas de sistemas de la educación terciaria en más de 50 países de Europa, Asia, África, Medio Oriente y América Latina. Es miembro del directorio del Instituto Internacional de Planeación Educativa de la UNESCO, del Grupo de Expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Evaluación de Resultados de la Educación Superior y de la Red Internacional del Reino Unido para el Liderazgo de la Educación Superior. El último libro del doctor Salmi está dirigido a reflexionar sobre los desafíos para establecer universidades de rango mundial, libro que en su versión en inglés y en francés y en español ha tenido una gran difusión y debate en diarios y cadenas de televisión. Para las universidades convocantes de este encuentro es un honor, doctor Salmi, tenerlo entre nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Es un gran honor y placer para mí estar otra vez en su linda ciudad de Medellín, que tiene proyectos tan lindos, de los cuales otras ciudades de Colombia y de otros países de la región se pueden inspirar. Por si acaso tienen la curiosidad de saber dónde tomé esta foto, se trata de la biblioteca de una pequeña nueva universidad en una pequeña ciudad de China. En la búsqueda de la excelencia, a veces se observan fenómenos muy interesantes. Hace pocos años leí una novela nigeriana del autor Nwaka, cuyo título era Mi Mercedes es más grande que el tuyo. De la misma manera, tengo la impresión que hoy en día, cuando dos rectores de universidades se encuentran por primera vez en una reunión internacional como la de hoy, se miran en reojo pensando, preguntándose por si acaso su universidad es mejor que la mía, está más de rango mundial, por si acaso la visión de mi universidad en otros países será casi muy prestigiosa o un poquito menos prestigioso o aún menos o más conservadora. Bueno, seriamente un gran desafío cuando uno estudia a las universidades es que no tenemos el lujo que tienen los investigadores en química o en biología de hacer experimentos en laboratorio, porque aquí se trata de la vida de miles de estudiantes, de cientos de académicos, y no se puede jugar con esto. Así que para mí fue muy interesante, por pura casualidad, encontrar un caso real que se parecía a un experimento de laboratorios, y esta es la situación de la Universidad de Malaya, en Malasia. Porque en la época colonial, cuando los ingleses establecieron esta universidad, la crearon con dos campuses, uno en Kuala Lumpur y otro en Singapur. Luego se independizó Malasia en 1962 y 3 años después se independizó Singapur. Así que tuvieron que separar los dos campuses. El campus de Kuala Lumpur siguió como la universidad estrella de Malasia, la Universidad de Malaya, y el campus de Singapur se desarrolló,
y está conocido hoy en día como la National University of Singapore, NUS. Ahora, lo interesante es mirar la evolución diferente. Hoy en día, mirando los resultados en los rankings internacionales, vemos que en el ranking de Times Higher Education, NUS está en lugar 34 y en el ranking de Shanghai entre 101 y 150. Sin embargo, la Universidad de Malaya no aparece ni el uno ni el otro. ¿Cómo podemos entender esta evolución tan divergente de dos sedes de la misma institución al inicio? Y para responder a esta pregunta, he dividido mi presentación en tres partes. Voy a tratar con ustedes de definir qué es una universidad de rango mundial. En segundo lugar, vamos a tratar de entender cuáles son los caminos para llegar a este resultado. Y finalmente voy a compartir con ustedes unas lecciones de la experiencia de los últimos años con países o instituciones que han tratado de moverse en esta dirección. ¿Cómo se reconoce una universidad de rango mundial? Bueno, es muy difícil. Como lo escribía mi amigo el profesor Phil Altbach hace pocos años, cada uno quiere tener una, nadie sabe cómo es y nadie sabe cómo lograr construir una universidad de rango mundial. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la primera manera de definir es por autoproclamación. Yo tengo una universidad de rango mundial. Miren este MBA de la Cambridge University en Inglaterra que dice, tenemos World Class. Y es cierto que Cambridge es un lugar muy agradable para estudiar, así que debíamos creerlos. Oscar Wilde, tratando de fastidiar a un amigo, le escribió, ¿Cómo te encuentras, cómo la pasas en la Universidad de Cambridge? ¿Lo estás disfrutando? Digan lo que quieren los que están en contra de Cambridge. Yo encuentro que Cambridge es una de las mejores escuelas para prepararse para ir a Oxford. La otra manera es por la fama de las universidades. Si les pidiera ahora de tomar una hoja y escribir cuáles, en su opinión, son las mejores 5 universidades del mundo, yo creo que tendríamos más o menos convergencia en identificar quizás Harvard o la misma Cambridge. Pero eso no es muy científico. Gracias a Dios tenemos ahora los rankings. Allá en Shanghai existe un centro de las universidades de rango mundial de estudio. Y yo no creo que en 2003, cuando estos tres jóvenes publicaron por primera vez el ranking, el Academic Ranking of World Universities, que se imaginaron cuánto caos iban a crear en el mundo, cuántas pesadillas iban a provocar para los rectores, los vice chancellors, los presidentes de universidades. Cuando miramos los resultados de ahora, de 2010, una cosa interesante, por ejemplo, en el ranking de Shanghai, es la concentración de las mejores 50 universidades en muy pocos países. Vemos que hay 40 entre solamente Estados Unidos e Inglaterra, unos pocos en otros países de Europa del Oeste, 2 en Canadá y 2 en Japón. El Times Higher Education es un poquito más generoso, incluyendo a otros países. Sin embargo, tiene una parte de la evaluación del ranking, es una encuesta de fama con todos los defectos metodológicos de tal metodología. Si miramos un poquito la situación de las universidades de América Latina en los rankings internacionales, vemos que desafortunadamente los resultados no son tan buenos como uno podría esperar, conociendo el nivel de desarrollo económico de los países de su región. Aquí empezando con el ranking de Shanghai, en primer lugar sale la Universidad de Sao Paulo, luego viene la UNAM, la UBA, otras universidades, Campinas, otras universidades de Brasil y finalmente
las dos principales mejores universidades de Chile, la Católica y la Universidad de Chile. Sin embargo, todavía no aparecen universidades de Colombia. En este nuevo ranking que hace Taiwán, que es también un ranking basado en las publicaciones científicas, vemos más o menos la misma imagen, mismos resultados. Sao Paulo, UNAM, UBA, llegando primero. Y finalmente en el ranking de Times Higher Education, allí ponen a la UNAM de primera, luego Sao Paulo, la UBA otra vez, la Católica de Chile, y aquí aparece también la Universidad ORT de Uruguay, que fue la primera universidad privada de Uruguay, compitiendo con la Universidad de la República. Yo no soy ni ingeniero, ni médico, entonces las cosas complicadas son muy difíciles para mí. Y leyendo los pocos libros y las pocas publicaciones sobre este tema de educación de universidad de rango mundial, me pareció muy complicado porque tenían una lista de criterios de 20, 30 criterios, así que tuve que tratar de hacer un esfuerzo para simplificar las cosas y desarrollé esta gráfica empezando con los resultados de una universidad de rango mundial, que son los egresados de alto nivel, reconocidos como tal por el mercado laboral, luego la investigación de punta que hacen estas universidades y también la transferencia de conocimientos y de tecnología hacia las empresas, hacia la sociedad para resolver problemas. Y he identificado 3 conjuntos de factores que de manera conjuntamente explican qué es una universidad de rango mundial, que son la concentración de talentos, los recursos abundantes y una buena gobernabilidad. Voy a tratar de explicar cada uno. Concentración de talentos, obviamente, una universidad de rango mundial tiene profesores académicos de rango mundial. Y también tiene donde un factor, yo no conozco, no encontré la palabra para este concepto de inbreeding, un fenómeno que se observa, no sé tanto en Colombia, pero en otros países de la región, es que los mismos egresados de la universidad siguen como profesores de la universidad. Así que no hay mucho cambio de ideas, no hay aportes de otras partes del país o del mundo. Segundo, las universidades de rango mundial tienen muy buenos alumnos. Y tercero, si la investigación es una parte importante de su misión, entonces hay que cuidar un buen equilibrio entre el número de estudiantes de pregrado y de posgrado. Sin embargo, aquí unas estadísticas mostrando la proporción de estudiantes de posgrado en Harvard, por ejemplo, casi el 60%, el 64% en MIT, o pueden ver en la Universidad de Beijing, 53%, Tokio, 45%. Sin embargo, es también importante que es interesante de observar que estas universidades, los estudiantes de pregrado también participan en proyectos de investigación. En MIT, por ejemplo, es muy fascinante de observar este fenómeno. Y finalmente, y esto llegando al tema de su congreso, la importancia de la dimensión internacional en el desarrollo de estas universidades de rango mundial. En Harvard, por ejemplo, el 19% de los estudiantes vienen del extranjero. En Cambridge, el 18%. La última vez que estuve en Shanghái, había una delegación de Harvard, Yale, Princeton, buscando a los mejores egresados de la secundaria en China para ofrecerles una beca para que vengan a estudiar en Harvard o Yale, etc. Incluso la semana pasada en Carolina del Norte, en Estados Unidos, había una delegación de la segunda mejor universidad de Japón haciendo lo mismo, tratando de convencer a los mejores egresados de la secundaria en Estados Unidos de venir a estudiar en Japón. También a nivel de los profesores extranjeros que trabajan en estas instituciones, miren la Caltech, por ejemplo, que tiene el 37% de sus profesores de otros países. Harvard 30%,
un porcentaje igual en las mejores universidades de Gran Bretaña. Y también algunas universidades en Asia hacen mucho énfasis en la experiencia académica de sus nuevos profesores. La Shanghai Jiao Tong University, que hace los rankings, decidió que a partir del próximo septiembre no van a reclutar a ningún profesor chino si no ha estudiado en el extranjero, o por lo menos hecho un postgrado en el extranjero. A lo mejor eso no sería legal aquí o en otros países, pero aquí así van los chinos. Y lo que quiero enfatizar es que la dimensión internacional no es solamente el movimiento de estudiantes, no es solamente traer a profesores extranjeros o mandar a sus profesores para capacitación en el extranjero, sino también el currículo, es decir, integrar dimensiones de globalización e internacionalización dentro del currículo de todos los... A veces uno piensa internacionalización es solamente la movilidad de los estudiantes. Y también pensar en la investigación, participar en proyectos internacionales de investigación, el manejo de los idiomas extranjeros. Creo que eso es un tema de debilidad en muchos países de América Latina, especialmente en Brasil. Aquí están los resultados de una nueva encuesta internacional que todavía no se ha publicado. Es una encuesta de 17 países y es interesante porque incluyeron a México y a Brasil para medir el nivel de internacionalización de las universidades. Y miren que los países que vienen de último son Argentina, bueno, Argentina también está incluida, Argentina, Portugal, Italia y Brasil. También hicieron la pregunta qué proporción de los profesores o de los investigadores en estas universidades hacen publicaciones y hacen investigación en otro idioma y publican en otro idioma. Y ahí vemos también que si bien en el medio, que es África Sur, Sudáfrica, Argentina, Canadá y México son los países donde menos se hace eso. Segundo tema, segundo factor clave, los recursos. Recursos a las universidades. Obviamente las universidades de rango mundial tienen mucha plata. Cuando se publicó el ranking de Shanghái por primera vez, hubo mucha frustración en Europa del Oeste, en países como Francia, Alemania, porque sus universidades, aun siendo economías muy desarrolladas, sus universidades no aparecían dentro de las primeras 50, por ejemplo. Y los economistas como Philip Aghion de Harvard, que hicieron estudios para tratar de entender vieron que una dimensión importante es la inversión en educación superior. Comparando Estados Unidos y Europa, uno ve que los Estados Unidos llegan a invertir 3 veces más por alumno que las universidades europeas. Y la gran diferencia no es que los estados en Estados Unidos invierten más, el porcentaje es más o menos equivalente, entre 1%, 1.3% del PIB. Sin embargo, que en Estados Unidos, más que en otras partes del mundo, llegan a captar recursos privados para la educación superior. Y imagínense que los $54,000 por alumno es un promedio nacional. Obviamente en la Harvard gastan mucho más, como $120,000. En Caltech, $150,000 por alumno por año. No sé cuál es el gasto promedio aquí en EAFIT o la Universidad de Antioquia. Segunda dimensión que es diferente, en Estados Unidos tienen lo que llaman los endowments, que son fondos de donaciones que pueden llegar a niveles espectaculares. Y yo no puedo resistir compartir con ustedes esta foto. La universidad, como saben ustedes, en Estados Unidos el college football, el fútbol en la universidad es algo muy importante de la vida de los estudiantes. Aquí en la Universidad de Southern California, en Los Ángeles, en una universidad privada, tienen un muy buen equipo de fútbol que se llama los Trojanos. Y por supuesto, la mascota de
del equipo es un lindo caballo blanco que se llama Traveler. Now, imagínense que solamente para el caballo tienen un endowment de $4 millones. Harvard tiene 25 mil millones de dólares, que es más que el presupuesto de muchos países en el mundo. Y miren la diferencia, ya entre Estados Unidos e Inglaterra, que en promedio las más ricas tienen 4 veces más recursos que las universidades de Inglaterra. Aquí están las 5 universidades más ricas de Estados Unidos. También en estas universidades, en muchas de estas universidades hay cobro de matrícula, que también contribuye, pero más importante son los fondos concursables para la investigación. Y la paradoja en Estados Unidos es que las universidades privadas top llegan a recibir más fondos públicos de investigación que muchas de las universidades públicas en el mismo país. Bueno, quiero tomar un break de una pequeña interrupción de 1 minuto para hablar de mi equipo favorito, el Barça. Bueno, me imagino que hay gente aquí a quien les gusta el Real de Madrid un poquito más, pero no, el Barça es realmente el buen equipo. Y quiero jugar con ustedes un pequeño juego que nos vamos a imaginar. ¿Qué pasaría con un equipo como el Barça si tuvieran que operar con las mismas reglas que muchos de los gobiernos imponen a sus universidades públicas? Imagínense que los jugadores fueran funcionarios de la administración pública con salarios de la administración pública, que no pudieran atraer a jugadores extranjeros con salarios más altos, que no pudieran recompensar a los jugadores que son mejores en el equipo y que tampoco pudieran sacar a los jugadores que no se comportan tan bien en el momento del entrenamiento o que no tengan buenos resultados en los partidos más importantes. O imagínense que antes de un gran partido, que en lugar de que el entrenador tenga la autoridad para decidir la estrategia de la universidad, tuvieran que seguir instrucciones del ministro de Deporte. ¿Ustedes piensan que seguirían como un equipo de campeones? O a lo mejor podrían transformarse en un equipo mediocre. Y si estas reglas no tienen sentido para un equipo de fútbol, o si acaso el fútbol es más importante que la educación de nuestros hijos y nuestros hijos. Eso era para ilustrar un poquito la importancia del tercer factor, que es la gobernabilidad. Las universidades de rango mundial funcionan con libertad en cuanto a las normas de la función pública, en cuanto a los recursos humanos, el manejo de los recursos humanos, de los recursos financieros, de las licitaciones, que tienen la flexibilidad, la autonomía de gestión completa, lo que les da flexibilidad para adaptarse, para evolucionar rápidamente con los cambios en el entorno. También en la selección del equipo de liderazgo, en muchos países de América Latina, la selección del rector se hace en base a elecciones democráticas que pueden, en algunas veces, que pueden traer problemas en cuanto a la capacidad de la universidad de innovar, porque es mucho más fácil ser elegido prometiendo a los profesores que ningún privilegio se va a sacar. Es mucho más difícil prometer cambios que van a hacer la vida un poquito más difícil a los profesores. También usualmente las universidades de rango mundial tienen un directorio independiente con representantes externos para dar también la opinión y la visión de los sectores productivos y del país como todo. Ahora, vamos a hacer una prueba si este marco analítico nos permite entender mejor la diferencia entre la Universidad de Malaya y la Universidad de Singapur. En cuanto a talento, es interesante porque Malasia tiene 3 grupos de población: los malés, los chinos y los indios.
y cómo veían que los chinos y los indios tenían una mejor posición en la sociedad, hicieron la experiencia de discriminación positiva más amplia del mundo a nivel de todo el país, lo que ha ayudado mucho a los jóvenes de Malé. Sin embargo, eso ha significado que el reclutamiento, tanto en la selección de los estudiantes, como la selección de los profesores y el proceso de ascenso de reconocimiento, no ha sido siempre meritocrático. Mientras en el caso de la Universidad de Singapur tienen alta selectividad, el 43% de sus estudiantes vienen de otros países y también han atraído a muchos profesores extranjeros. En cuanto a los recursos, la Universidad de Malaya recibe principalmente la contribución del presupuesto del Estado, lo que les permite gastar el equivalente de $14,000 por estudiante. NUS tiene un fondo, un endowment de $1,250 millones. Si se acuerdan el cuadro sobre Inglaterra, si NUS fuera una universidad inglesa, sería la tercera universidad más rica después de Cambridge y Oxford. El resultado es que llegan a gastar casi 3 veces más por estudiante que la Universidad de Malaya. Y finalmente, en cuanto a gobernabilidad, en Malasia el nombramiento de rector es un proceso altamente político, el resultado que han tenido en los últimos 20 años 10 rectores, mientras en Singapur es un proceso de selección profesional en base a criterios profesionales y han tenido solamente 5 rectores en los 20 años. También la Universidad de Malaya funciona con las reglas administrativas muy rígidas, típicas de una universidad pública en muchos países en desarrollo, mientras la Universidad de NUS, aun siendo una universidad pública, tiene un estatuto de corporación privada, lo que realmente le da mucha flexibilidad. Y miren estas cifras, el 52% de los profesores vienen de otros países, 80% de los investigadores, y lo triste es de ver que muchos de los buenos profesores de Malasia los atraen la Universidad de Singapur. Ahora, ¿cuál es el camino, lo que se podría llamar el camino hacia la gloria? ¿Cómo hace uno para llegar a ser una universidad de rango mundial? He identificado 3 caminos que no son mutuamente exclusivos. Primero es mejorar instituciones existentes. Segundo, provocar fusiones entre 2 o más instituciones. Y tercero, crear una nueva institución desde cero. Bueno, el primer camino, el mejoramiento, parece ser el camino más lógico. Es el menos costoso porque ya existe una infraestructura. Sin embargo, el gran desafío es cómo establecer una cultura de la excelencia donde no existe. Si se puede hacer con la misma gente, entonces ahí hay un problema de gobernabilidad. Y realmente el enfoque va a ser en la gobernabilidad, pero es posible. Un ejemplo que menciono en mi libro es el de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Realmente llegó un nuevo rector en 2003 y han hecho una labor muy impresionante en transformar y mejorar la universidad. Algunos países piensan, y eso es un poquito la culpa de los rankings, porque en algunos de los rankings ponen énfasis en el tamaño de las universidades. Entonces, algunos países han pensado que sería bueno provocar fusiones en China, Rusia, Francia, Dinamarca, Irlanda, como ejemplos recientes. Y la idea, obviamente, es que vamos a lograr sinergias, que el resultado va a ser más que la suma de las contribuciones. Sin embargo, como lo saben ustedes, si han trabajado en más de una universidad, cada institución tiene su cultura propia. Y no es tan fácil mezclar estas culturas diferentes. Y hay muchos estudios de caso que muestran las dificultades que se pueden encontrar. Si se hace primero decidir
de las dos universidades, ¿quién se va a quedar como rector y quién va a ser el vicerrector? ¿Ah? La Universidad de Manchester, por ejemplo, pasó por este proceso, ha sido muy difícil. La Universidad de Beijing hizo una fusión con la Universidad Médica de Beijing y eso ha sido muy, muy malo. Mientras la Universidad de Fudan, que es la mejor universidad de Shanghái, hizo un proceso similar con la Universidad Médica de Shanghái y allí sí les funcionó. ¿No? Así que puede funcionar, pero es muy, muy difícil y podemos recordar lo que pasó en el mundo productivo cuando HP y Compaq se casaron, no fue muy exitoso si lo recuerdan bien. Tercer camino es crear una nueva institución. Aquí les ofrezco una foto de una de mis instituciones favoritas, que es la Olin College of Engineering en Massachusetts, que es una nueva pequeña escuela de ingeniería muy revolucionaria, muy interesante. Pero hay muchos casos en la King Abdullah Universidad de Ciencia y Tecnología, con una inversión inicial de 10.000 millones de dólares. En el pequeño país de Luxemburgo también se ha regalado su nueva universidad hace poco. En Kazajstán el gobierno quiere una nueva universidad, es la Universidad de Astana. En Malasia hay una nueva universidad que es muy interesante porque es una alianza pública-privada, la Multimedia University MMU, donde el gobierno puso la plata de inversión y dinero para los primeros 3 años de operación, pero es una universidad privada que después funciona y ha sido muy exitosa. La nueva escuela de París, la Paris School of Economics, que quiere ser como tan prestigiosa como la London School of Economics. Ahora, obviamente, el costo es mucho más alto, porque uno tiene que construir nueva infraestructura, traer a profesores, etc. Y ahí también hay el gran desafío de establecer, introducir una buena cultura desde el inicio. Porque si uno empieza con una cultura de calidad un poquito mediocre, uno va a regresar a los mismos problemas de las instituciones existentes. Ahora, ¿a quién le toca la iniciativa? Obviamente el Estado tiene un papel muy importante en cuanto a establecer un marco de gobernabilidad favorable, por las razones de las cuales hablamos, y por supuesto por el financiamiento, porque los costos para establecer una nueva institución o para transformar una institución existente son muy altos. Y ahí una pregunta es cómo distribuir. En algunos países, como en Malasia, identificaron a las 4 mejores universidades públicas del país y dijeron, a ustedes les vamos a dar más dinero, pero tienen que mejorar, especialmente en los rankings. Otros países dicen, no, vamos a abrir una competencia, lo que hicieron los alemanes con el Excellence Initiative, donde dicen, nos van a preparar proyectos de desarrollo y a los mejores proyectos les vamos a dar mucho más dinero. También el rol de las instituciones no se puede ignorar, porque realmente el liderazgo es el factor clave para desarrollar una visión estratégica, para inspirar a todos los participantes en el proyecto y para crear esta cultura de la excelencia que se necesita. Para ilustrar el papel de las instituciones, voy a compartir un ejemplo de Finlandia. A 500 kilómetros al norte de Helsinki, la capital, existe una pequeña ciudad que se llama Oulu, en el medio de la selva, y la principal empresa de esta ciudad cortaba árboles de la selva para hacer papel y cartón. Pero al inicio de los 70, el presidente de la empresa tuvo un poquito de inquietud en cuanto al futuro de esta industria, así que le lanzó un desafío al gobierno nacional. Si ustedes establecen en esta ciudad una nueva universidad tecnológica, yo me comprometo a invertir y atraer a otras empresas del sector privado para desarrollar esta ciudad. Obviamente que los profesores en la capital no estaban con mucho afán de moverse para esta pequeña ciudad en el frío, en el medio de la selva. Sin embargo, el gobierno reconoció la idea como buena idea y se estableció la Universidad de Oulu. Y hoy en día
si hacen una búsqueda en Google, van a encontrar una página web compartida entre la ciudad de Oulu y la Universidad de Oulu, porque el desarrollo de las dos han sido tan vinculados. Ahora, ¿cómo se llama la empresa cuyo presidente tuvo esta visión muy hacia el futuro? A lo mejor algunos de ustedes conocen esta empresa, se llama Nokia, que se ha transformado de una empresa que producía papel, carbón, cables, en un líder mundial de la electrónica, contribuyendo el 20% de las exportaciones de Finlandia hoy en día. Finalmente, quiero compartir un poquito lo que estuve aprendiendo en los últimos 2-3 años, que tuve la oportunidad de trabajar con algunos gobiernos o con algunas instituciones que quieren ser de rango mundial. La primera cosa de la cual me di cuenta es que a mi marco analítico le faltaba algo importante, que uno no se podía concentrar solamente en las mismas universidades, sino que había que pensar en lo que llamo el ecosistema de la educación superior, porque eso influye mucho en la posibilidad de desarrollar una universidad de rango mundial. Y aquí tengo un nuevo gráfico para el próximo libro, donde he identificado estos 8 factores claves, empezando con la estabilidad política y económica, la legalidad, las libertades básicas. La semana pasada estuve trabajando con la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Y yo conocía Monterrey como una ciudad muy tranquila, un poquito como Medellín, una ciudad de industria. Pero esta vez, llegamos saliendo del aeropuerto, había tanques, había carros de policía, era otro país. Y ya han notado con la violencia que reciben menos estudiantes extranjeros. Ya dentro de 6 meses es impactante de ver la diferencia. Entonces, lo que pasa en el país puede ser importante. Visión, liderazgo y capacidad de implementación de reformas a nivel nacional. Los chinos, por ejemplo, el gobierno chino ha ido invirtiendo en las universidades porque quieren tener universidades de rango mundial. Y es fascinante de ver que hoy en día Inglaterra está cortando el presupuesto de la universidad en 20%, mientras los chinos están aumentando en 20 o 50%. Ya hablamos de gobernabilidad, la importancia de la promoción de la calidad de los recursos. Aquí es importante observar que las universidades de rango mundial no existen en un vacuum, un vacío, sino que existen en medio de otras instituciones de educación superior. Así que los vínculos, los puentes, las equivalencias, los caminos entre varios tipos de instituciones es también muy importante. Uno de los factores fuertes del sistema de educación superior en Estados Unidos, creo, no es solamente Harvard, Stanford, etcétera, no es solamente las universidades tops, sino también esta red muy fuerte de community colleges que pueden dar un segundo chance a los estudiantes menos preparados académicamente o que tienen dificultades financieras o personales, y luego tienen la oportunidad, los mejores van a tener la oportunidad de pasarse a universidades mejores. Localización. El Olin College of Engineering ha tenido éxito en parte porque está muy cerca de Boston. Tienen alianza con un colegio que se llama Babson College, que es muy fuerte en administración de empresa, y con Wellesley College, que es muy fuerte en humanidades. Cuando uno establece una nueva universidad en el medio del desierto o de Siberia, como pasa en Kazajstán, no es tan fácil. Imagínense atraer a profesores extranjeros. Si le dicen, por ejemplo, ustedes van a ir a Arabia Saudita, pero su esposa no tendrá derecho a manejar un carro. Entonces, el contexto, la localización es importante. Y últimamente, la infraestructura de telecomunicación y digital del país es también importante. En los últimos 2 años he estado trabajando en Nigeria, y allá el gobierno, como tiene muchos recursos del petróleo, tiene la ambición de tener 20 universidades de rango mundial para 2020. Sin embargo, no recuerdo una sola reunión en Nigeria donde no se nos apagó la luz durante la reunión.
Entonces, estos factores de infraestructura, de electricidad, de banda ancha, etcétera, es también muy importante. Para terminar, algunos errores comunes que encuentro en estos nuevos proyectos. Primero, a los presidentes o a los jefes de Estado les gusta inaugurar un nuevo edificio. Así que muchas veces uno se concentra en la infraestructura física. No sé si me reconocen aquí con mis botas canadienses. Estoy en Astana en diciembre, menos 25 grados, nada agradable. El sitio de la nueva Universidad de Astana. Y miren, 6 meses después, el progreso, muy espectacular. Porque es un país donde hace mucho frío en invierno y mucho calor en el verano. Sin embargo, ¿qué pasa con el currículo, los programas, las prácticas pedagógicas? Si se lanza uno en la construcción, ¿cómo podemos estar seguros que eso va a ser adecuado para el tipo de educación que queremos dar? También en muchos de los proyectos nuevos así piensan que van a poder importar los programas del extranjero. Vamos a comprar administración de empresas a Harvard, ingeniería a MIT, humanidades a University College London, imaginándose que eso ya se va a mezclar sin problemas, pero en realidad no es así. También en los países un poquito con autoridad central fuerte, piensan que todo el proyecto se va a desarrollar desde el ministerio. Y así que uno espera mucho antes de nombrar al equipo de líderes, de poner en puesto el directorio, y eso no funciona muy bien. Como con la atención a la infraestructura física, uno invierte mucho, piensa mucho en la inversión inicial, sin pensar necesariamente en los gastos operativos y en la sostenibilidad financiera de largo plazo. En British Columbia, en Canadá, se estableció hace pocos años una muy linda nueva universidad que se llama Quest University, que es un liberal arts college, y construyeron un campus muy lindo. Sin embargo, a la hora de reclutar a los profesores se dieron cuenta que no tenían la plata necesaria, porque habían gastado demasiado para la infraestructura. Algunos países piensan que, bueno, como habíamos hablado de la internacionalización, lo que vamos a hacer para ganar tiempo es reclutar únicamente a profesores extranjeros, lo que pasa en muchos de los países del Golfo o en Arabia Saudita. Pero si uno no tiene la capacidad de formar a sus profesores e investigadores nacionales, eso va a crear problemas muy rápidamente. Finalmente, también muchos países piensan, vamos a hacer un gran proyecto, dentro de 3 años vamos a tener a 15.000, 20.000 estudiantes. No, eso no funciona. No sé si recuerdan este libro de los 70, Small is Beautiful. Bueno, Small is beautiful, was beautiful hace años y hoy en día, todavía hoy sigue siendo bueno empezar con pocos alumnos para ver si realmente se puede crear esta experiencia, esta cultura de la excelencia, y si les funciona, ahí sí pueden ampliar y desarrollar más, pero hay que ir con cuidado y también recordar que la excelencia requiere tiempo. Uno no establece una nueva universidad como uno hace café. Hace 70 años MIT era un pequeño instituto técnico local que nadie conocía. Fue después de décadas de inversión, de labor, de obstinación, que se llegó a desarrollar una universidad de rango mundial como es MIT hoy en día. Así que hay realmente que pensar en la secuencia, iniciando con el concepto hacia el plan estratégico. El plan académico primero y después la construcción, no al revés. En los arreglos de gobernabilidad y pensar en la calidad muy temprano. Es interesante ver, por ejemplo, que la Universidad Católica de Chile, cuando no existía un sistema de acreditación en Chile, hizo un labor con asociaciones de acreditación en otros países
para dar un label de calidad a sus programas. Bueno, me imagino que ya son ustedes expertos en el manejo de las universidades de rango mundial. Sin embargo, quiero dejarlos con unas advertencias porque no debemos olvidarnos de la necesidad de tener un sistema de educación superior diversificado. Uno no puede tener solamente universidades de rango mundial, obviamente, así que hay que reconocer que no todas las instituciones pueden o deben ser de rango mundial, que necesitamos un sistema diversificado con universidades top de investigación, pero también universidades que hacen solamente buena enseñanza, o institutos de duración más corta, como los community colleges, como los institutos técnicos que tienen ustedes aquí en Colombia, y que todo eso es parte del sistema de educación superior, y que la cosa más importante es recordar el alineamiento entre los tres factores. Uno no puede elegir, bueno, voy a tener plata, o voy a tener talento, o voy a tener gobernabilidad. No, necesitan los tres al mismo tiempo. Incluso la plata no es suficiente. Obviamente que necesitan dinero, pero miren que las universidades más caras del mundo en cuanto a la contribución, al costo para los estudiantes, no son de rango mundial. A lo mejor conocen el nombre de George Washington University o de Vassar College, pero las demás no son muy conocidas y son muy caras. Entonces, no es solamente cuestión de plata, hay los tres factores. A mí siempre me impacta, por ejemplo, el caso de la USP, de la Universidad de Sao Paulo, porque Brasil es un país, es el quinto país del mundo en cuanto a población, la novena economía del mundo, tiene industrias de nivel realmente líderes mundiales como Embraer, como Petrobras, etc. Y sin embargo, yo no entiendo por qué USP no está dentro de las 50 mejores o 100 mejores universidades del mundo. Y es una universidad relativamente rica, es una universidad pública de las más ricas en América Latina, tienen mucho talento, son muy selectivos para el acceso de los estudiantes. Sin embargo, tienen mucho de este inbreeding del cual hablé, que no hay movimientos de profesores en Brasil entre de un estado a otro, de una institución a otra, y me parece que falta una visión hacia el futuro de desarrollo, de ambición. Es interesante ver que hace pocos meses unos profesores rebeldes crearon un blog para cuestionar la administración, para decir cuál futuro tenemos para la Universidad de Sao Paulo. El alineamiento es la clave para llegar a los resultados, para que todo funcione bien, porque sin alineamiento podemos tener resultados un poquito complicados. Y uno de los grandes riesgos que observo en muchas instituciones del mundo es una tendencia a la complacencia. Es decir, yo soy bueno, no estoy mal, pero una universidad de rango mundial es más que ser bueno. Hay un libro en la administración de empresas que se llama From Good to Great, de ser bueno a ser excelente. Y eso es el desafío para las universidades. Si no, uno puede comportarse como este gato que se mira en el espejo y que tiene una visión un poquito desbalanceada de la realidad. Bueno, les quiero agradecer su paciencia. Último punto, cuando uno mira al futuro, tiene que salir del marco tradicional. Miren el mapa del mundo. ¿Le parece bien? Yo veo que en América Latina muchas veces todavía uno tiene una visión hasta el pasado, en la medida en que uno mira hasta el norte, los Estados Unidos, y hasta el este, la vieja Europa, de donde venimos, ¿verdad? Yo les aconsejo pensar de otra manera, con el mismo mapa del mundo, pero con otra visión, donde ya se mira a la izquierda hasta el oeste, porque que nos guste o no nos guste el futuro en cuanto a desarrollo está allá en China, en los países asiáticos, y quizás cambiando esta mirada puede influir en su política de internacionalización y salir un poquito de los caminos tradicionales.
Para agradecerlos su paciencia, les regaló ahora la receta de la Universidad de rango mundial. Mucho talento, recursos en abundancia, un poco de gobernabilidad y lo más importante es que es mezclar bien por mucho y mucho tiempo. No sé si tiene algunas preguntas, comentarios. Okay, my name is Professor Sharaf and the Vice Provost in Trinidad and Tobago, UTT. As you know that higher education and tertiary education is becoming a commodity now, which some people claim that it should be marketed as a business. So internationalization would also look at the business model. Whether this is good or bad, I'd like your comments. La pregunta era sobre la comercialización de la educación y si es una buena cosa o una mala cosa. Obviamente que transformar la educación en un producto comercial es una cosa muy mala. Creo que hay que distinguir entre la obligación de tener un modelo financiero sostenible y el propósito de la educación. Es cierto, uno ve, por ejemplo, que muchas universidades públicas australianas crean campuses a vocación comercial en países de Asia o de África. Y eso no lo veo como una buena cosa, que el medio se transforma en un fin, y eso es muy peligroso. El fin de la educación es capacitar a los jóvenes como profesionales, es educar a los jóvenes como ciudadanos, es hacer investigación que sea útil para resolver problemas de la sociedad y participar con la transferencia de conocimientos al desarrollo social y económico del país. No es hacer plata. Entonces, pero la plata es muy importante porque sin buenos recursos uno no puede ofrecer una buena educación. Yo la primera vez que visito esta universidad y me quedé muy impresionado por la calidad de la infraestructura. Obviamente esto tiene un costo y yo sé que los estudiantes pagan cuotas altas aquí, pero con la esperanza de recibir una educación de calidad. Profesor, buenos días. ¿Cuál es el papel del docente en esta tarea? ¿Puede repetir? No la escuché. ¿Se puede presentar, por favor? Sí, mi nombre es Sara Buitrago. Soy estudiante, pero quiero saber cuál es el papel del docente en esta tarea para la universidad. El docente tiene la responsabilidad de guiar y ayudar y apoyar al estudiante. Uno de los problemas que veo en muchas universidades, a lo mejor no es así en Colombia, pero créanme en otros países, donde uno piensa que la universidad está al servicio del docente, olvidando que la universidad tiene que estar al servicio del estudiante. Y eso es muy importante como énfasis. Incluso con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con el aceleramiento de creación de nuevos conocimientos, el papel del docente está cambiando. Ya no es la persona que tiene todos los conocimientos, que dicta una clase donde hay que tomar notas porque ahí está el conocimiento. Hoy en día el conocimiento está en todas partes del mundo y a lo mejor el estudiante va a aprender tanto de manera sola o trabajando con otros estudiantes que desde el profesor. Entonces el papel del docente está cambiando ahí también, de un profesor tradicional hacia un facilitador. Y ahí también fue impresionante ver el centro que tienen, como le llaman, la factoría de conocimientos o de
de poner énfasis en la capacitación pedagógica de los profesores. Nosotros en Marruecos tenemos un proverbio que dice que el abogado aprende el derecho defendiendo a los huérfanos, porque no importa que si gane o no, pero allí aprende. De la misma manera, creo que muchos de nosotros, los profesores, aprendemos nuestro trabajo de manera siendo malos profesores al inicio y poco a poco, porque uno piensa que yo tengo un doctorado, entonces voy a ser un buen profesor. El uno no tiene nada que hacer con el otro. Aló. Buenas. Profesor, quisiera saber, entendiendo la educación como un todo, como un proceso que empieza desde el vientre hasta el final de la vida, ¿cuál es la relación que usted ve entre la educación básica y secundaria y la educación superior? O sea, la integración de estos dos, digamos, procesos, y qué problemas ha detectado en el mundo, en esta situación, ¿no? Bueno, obviamente la educación es un todo, el sistema educativo el sistema es un conjunto, y que hoy en día la educación empieza muy temprano, en el kinder o ya en la casa, y después la primaria y la secundaria, educación superior, y la educación superior no es el final, sino que realmente tenemos que pensar en un concepto de educación para toda la vida. Una de las razones por la cual Cuba tiene uno de los mejores sistemas de educación primaria, por lo menos en primaria y secundaria, según los resultados de las pruebas en América Latina, es que justamente, bueno, hay dos factores, me parece. Uno es que hay atención a la salud de los niños, para todos los niños, y segundo, que todos los niños van al kinder. Entonces, obviamente, lo que pasa en la educación superior depende de los resultados de la secundaria, porque los ingresantes vienen de la secundaria. Si no tienen buen nivel, no vamos a tener una universidad de rango mundial. Y también la educación superior tiene un papel muy importante apoyando a la educación primaria y secundaria, porque donde se capacitan los maestros de primaria y secundaria, sino en instituciones de educación superior, donde se hace la investigación para mejorar la educación primaria y secundaria, sino en instituciones de educación superior. Entonces hay que ver esto como un todo. Mi nombre es Pedro Montero. Quisiera preguntarle, con base a su experiencia y la frase que mencionó allí de Small is Beautiful, ¿cuál cree usted, o si de pronto existe algún tamaño mínimo a partir del cual se pueda tener una universidad de clase mundial? La primera vez que fui a la Universidad de Beijing, que es la universidad líder de China, un país de 1.000 millones de habitantes, fue impactante de ver que tenían 16.000 estudiantes. Caltech tiene menos de 3.000 estudiantes. MIT tiene menos de 9.000 estudiantes. A mi juicio, el tamaño ideal, bueno, no es científico exacto, pero a mi juicio, entre 10.000 y 30.000 es un buen tamaño. Más allá de 30.000, y yo no entiendo, y estoy con admiración con el rector de la UNAM o de la UBA, que tienen tantos alumnos. Esta orden de ideas, en su opinión, en este mundo globalizado, ¿cuál es el futuro de una universidad pequeña, menos de 5.000 estudiantes, con énfasis en una sola área de conocimiento? 5.000 estudiantes no es un problema si tienen viabilidad financiera. Y enfocarse en un tema que no sea una disciplina, sino un tema, porque también es importante reconocer la importancia de cada día más de la inter y multidisciplinaridad. Que puede ser, eso puede funcionar. Hay universidades de rango mundial que son universidades comprensivas y hay universidades muy enfocadas
en pocos temas. Una de las universidades más recientes, que realmente es muy buena, se llama POSTECH. Es el Pohang Institute of Science and Technology, en la tercera ciudad de Corea. Y esta pequeña universidad que tiene realmente, se enfoca en ciencia y tecnología, pero liga al desarrollo de la industria de acero, que fue la mejor empresa, la grande empresa de acero de Corea que fundó y que financió esta universidad, y les ha ido muy bien. No hay un camino. Y hay que recordar también que Harvard, que sale siempre como número 1 en los rankings, no es la mejor en todas las disciplinas. A lo mejor tienen muy buena escuela de derecho, de medicina, de historia, pero no son buenos en ingeniería. MIT es muy buena en ingeniería, y en otros, pero no es muy buena en humanidades, por ejemplo. Lo que es importante es identificar sus áreas de fortaleza y fortalecerlas aún más, y estar atento en cambiar, no ser complacente, sino cada día más ver qué se puede mejorar, qué se puede inventar, qué se puede desarrollar. Me impacta, no sé, el ex presidente de la empresa General Electric, Jack Welch, que está reconocido como un gurú de la administración de empresas. Él tenía una filosofía de todos los lunes en la mañana empezaba con una reunión con sus principales presidentes de la empresa, y la pregunta que les hacía, y no era un juego, era una pregunta de verdad, es ¿cuál es la próxima crisis que vamos a tener que enfrentar? No es la crisis que ya tenemos, sino tratar de identificar, de prever, de prepararse para las próximas crisis. Es interesante de ver que con la crisis financiera en Estados Unidos, Harvard perdió en un año el 27% de su endowment. MIT en el mismo año perdió solamente el 17%. Yo no creo que es puro azar, sino que eso refleja dos maneras de invertir, una más arriesgada, una más cuidadosa. Entonces, también se observan diferencias en el manejo de los productos financieros de los endowments, que algunas universidades lo usan para los recursos, para los gastos recurrentes, otros solamente para proyectos, los que les ha permitido no sufrir tanto de la crisis. Profesor Salmi, mi nombre es Jorge Uribe, Red Alma Mater y asesor del Ministerio de Educación Superior. Una pregunta. Usted está anunciando un mejoramiento de la receta al crear el ecosistema que no estaba incluido. El ecosistema sería hacerlo en una olla de barro, mezclar todo en una olla de barro o en una olla de aluminio para calentarlo con fuego de leña o con gas. Sería más o menos mi primera pregunta, y muy ansioso de ver el libro. Lo otro son dos áreas que me parecen muy importantes que se dan en Colombia, y es, usted inicia mostrando esa idea de los automóviles. Los rectores tienen la costumbre de identificarse, pero nunca de reconocerse para trabajar en lo que se llama colaboración académica. A veces uno tiene la tendencia de ver que las universidades, en vez de colaborar entre ellas, se excluyen. No estoy seguro cómo se podría dar una fusión de universidades en Colombia para poder avanzar mucho más en la sociedad del conocimiento. Y lo otro, relacionado con el mercantilismo, es cómo no hacer mercantilismo como usted lo sugiere desde el punto de vista de las universidades, pero hacer que las universidades como la de Singapur puedan ser casi unos organismos privados en su administración sin que sean considerados como empresas. Una universidad no es una empresa, una universidad no es una empresa de carácter comercial. Muchas universidades tienden a traer las tendencias de la administración de empresas a la universidad y no dejar que esa gobernable. Bueno, regresando al tema del ecosistema, el próximo libro que estamos escribiendo con el profesor Alsbach es
hemos tomado 9 casos de estudio de instituciones que han progresado mucho en los últimos 20 años a través de todo el mundo, pero hemos incluido un caso que es un fracaso, porque no solamente casos exitosos, pero a lo mejor uno puede aprender de los fracasos. Y eso es la Universidad de Ibadan en Nigeria, porque al inicio era una universidad muy prestigiosa, muy buena, al igual que la Universidad de Londres. Pero poco a poco, con los problemas políticos del país, los golpes de Estado, hubo 2 impactos directos. Uno, en el financiamiento del Estado, que en lugar de ser estable, bajó, subió un poquito, bajó, y también interferencia muy importante del gobierno en el nombramiento del rector y de las autoridades. Y eso ha destruido la universidad. Otro caso similar, la Universidad de Dakar en Senegal, que al inicio era también muy buena. Tenía, por ejemplo, un programa de medicina tropical tan bueno que los estudiantes franceses de medicina iban a Dakar para estudiar medicina tropical. Pero con el peso del nombre y la incapacidad de seleccionar a la entrada, que es una característica del sistema de tipo francés, empezaron a crecer sin tener los recursos, y hoy en día en una infraestructura para 15.000 estudiantes tienen 55.000 estudiantes. Entonces, por eso este tema del ecosistema lo veo importante con sus varias dimensiones. Segunda pregunta sobre colaboración y cooperación. Es obvio que vivimos ahora en un mundo donde hay más competencia entre las universidades dentro de un mismo país y de manera internacional, compitiendo por los buenos profesores, por los alumnos, por los recursos. Pero yo creo que, a la diferencia del mundo de las empresas, lo lindo del mundo de las universidades es que ustedes pueden competir mejor a través de colaboraciones que a través de competencia. Y voy a decir una cosa que no lo digo por cortesía, porque estoy hoy en Colombia y mañana lo diría en Perú. O sea, es que yo he trabajado en casi todos los países de América Latina y yo veo a ASCUN como una de las pocas asociaciones de universidades que realmente ha logrado unir a las públicas y privadas para trabajos en común. Y no voy a mencionar otros países, pero van a reconocer que en muchos países hay mucha hostilidad entre universidades públicas y privadas. No digo que no existe en Colombia, pero yo creo que este encuentro y lo que escuché sobre la colaboración, por ejemplo, entre la Universidad de Antioquia y AFIT, son buenos ejemplos de realizar que uno puede competir mejor colaborando. Un amigo mío danés trabajaba en Colombia, entonces cuando su hija hacía su maestría en Dinamarca, que como estudiaba ciencia política, y dijo, ¿por qué no vienes a Colombia? Que es un terreno interesante desde el punto de ciencia política, a veces por malas razones. Así que la hija de mi amigo tomó clases en los Andes, tomó clases en la Nacional, pero se dio cuenta con horror que ni la Nacional reconocía a los créditos, los cursos de los Andes en aquella época, ni viceversa. Mientras su Universidad de Dinamarca reconocía a las clases de ambas universidades. La tercera pregunta era sobre la cultura empresarial. Otra vez hay que distinguir entre el fin y el medio, o el instrumento. Una buena gerencia ágil, es obvio que en la mayoría de los países del mundo las empresas públicas funcionan con más flexibilidad que los ministerios. Quizás la excepción sea Singapur, donde tienen el orgullo de tener a gerentes de las administraciones públicas más reconocidos, más eficientes que los gerentes de las empresas privadas. Una universidad para evolver, para transformarse, hoy en día necesita flexibilidad. Yo he visto tantas universidades donde se identifica un problema, vamos a establecer una comisión. Y uno va a pensar 3 meses para saber quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario de la comisión, quién va a ser los miembros.
y 2 años después todavía no se ha decidido nada. Gestión ágil, agilidad en la gestión no es privatización, es usar buenos instrumentos para el fin de la universidad, que es, como le dije, buena educación cívica, buena educación profesional, investigación, etc. Buenos días. Una universidad que ofrece sus programas de manera virtual podría llegar a ser de rango mundial. ¿Puede repetir despacio, por favor? No escuché bien. Claro. Una universidad que ofrece sus programas de manera virtual podría llegar a ser de rango mundial. ¿Una universidad virtual? Sí, una universidad virtual. ¿Qué significa mundial? Nivel mundial. Es ser entre los mejores del mundo. Entonces, sí, yo diría que hoy en día la Open University de Inglaterra es la mejor universidad virtual del mundo. Sin embargo, no existe un ranking de las universidades virtuales. Así que no se reconocen. El gran problema de los rankings, como el ranking de Shanghai, es que pone énfasis básicamente en la investigación. Y no es la investigación en todos los temas, sino más la investigación en temas de ciencia y tecnología. Y no es la investigación publicada en todos los idiomas, sino más la investigación publicada en inglés. Entonces, eso crea un sesgo hacia las universidades de investigación. Pero eso no da reconocimiento a las buenas universidades de enseñanza. Y está bien, uno puede tener una buena universidad sin hacer investigación, o una buena universidad virtual, o un buen community college. El problema es que con los rankings que miden la excelencia, estos factores no entran todavía. La Unión Europea está financiando un estudio de factibilidad para crear un nuevo ranking que se llama U-Multi-Rank, tratando de integrar la dimensión de calidad de la enseñanza y calidad de la transferencia tecnológica en el ranking. Buenos días, mi nombre es Carolina Navarrete de la Universidad Rosario. Tengo una pregunta acerca de la cultura de la excelencia. Usted habló del ecosistema, también habló de las instituciones y de su cultura y dio algunos ejemplos, por ejemplo Cuba, Finlandia, donde se demuestra que una receta, y como usted también lo mencionó, obviamente tiene que adaptarse a particularidades del ecosistema, pero también de las instituciones. Mi pregunta es, ¿cómo avanzar en el camino del mejoramiento, que fue uno de los que usted planteó, con los retos que implica ese cambio en la cultura para poder alcanzar la excelencia en la educación? Gracias. Yo creo que el punto clave es el liderazgo. Es el rector y su equipo. Y es un aspecto muy importante, muy difícil de describir e identificar. Yo no le puedo dar una definición o una descripción científica y decir cuál es el rector ideal, y tampoco creo que hay un solo modelo, pero sí, yo puedo decir, visitando muchas universidades en muchos países, aquí tengo un líder, y en otro, bueno, aquí tengo un político. Pero creo que sí, el liderazgo, y lo que he observado es que el líder no es necesariamente una persona que tiene ya una visión fantástica, sino es la persona que puede hacer trabajar a su equipo para desarrollar juntos esta visión fantástica, esta visión de cambio. Y usualmente un buen líder, a mi juicio, no es un personaje que todos los días está hablando con la prensa, haciendo declaraciones yo, sino una persona humilde que logra esta excelencia a través de su equipo, de saber cómo organizar e inspirar a su equipo. Por eso este All-in College me gusta mucho, porque tiene un líder, una persona muy humilde, muy decente, y al mismo tiempo han hecho cosas extraordinarias. Imagínense establecer un nuevo
colegio de ingeniería que no tiene investigación, porque no es el propósito, a 20 millas de MIT. Y no tienen tenure, se llama tenure en inglés, es decir, que no tienen puestos fijos, todos con contratos, no tienes departamentos académicos, todos trabajan de manera multidisciplinaria. Los alumnos no estudian de manera individual, sino todo se hace como trabajo de equipo. Y todo el aprendizaje se hace en base a proyectos. Y lograron atraer a profesores con tenure de Stanford, de MIT, de Caltech, que dejaron su tenure porque encontraban el proyecto tan lindo. Eso es liderazgo. Muy buenos días. Mi nombre es Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Aun cuando yo no tengo coincidencias ideológicas con mi gobierno, no debo dejar de reflexionar en el tema que usted expone hoy y contraponer este modelo a la necesidad de respuestas sociales que debe dar una universidad. O sea, sobre todo entendemos que la calidad es importante, pero también es importante la formación de recursos humanos. Quisiera alguna reflexión en ese sentido, o sea, si nos insertamos en la tesis de la UNESCO de educación calidad para todos, probablemente buscaríamos menos una excelencia en internacionalización y un poco más satisfacer necesidades internas de nuestros países. Bueno, le agradezco mucho esta pregunta, es muy buena, muy importante cuando uno piensa en el tema de la equidad o en el tema del papel social de las universidades, que no hay que subestimar. Uno podría cuestionar el caso de Harvard, por ejemplo, y decir, bueno, Harvard tiene tanta plata, tienen buenos profesores, tienen los mejores alumnos del mundo, si realmente la enseñanza es excelente, ¿cuál es el valor agregado? A lo mejor un community college está dando un valor agregado más alto, más amplio, porque tiene jóvenes con problemas de familia, no bien preparados académicamente, y allí se hace un labor de recuperación académica, psicológica de estos jóvenes. Entonces, sí, se puede plantear bueno, sucede que Harvard sí tiene un buen sistema de enseñanza, si por si acaso conocen, pero no, la excelencia en los rankings no significa necesariamente que el papel social o la equidad estén tomados en consideración. Así que a lo mejor uno podría hacer un ranking de la contribución de las universidades en cuanto a este tema de la equidad. ¿Qué proporción de jóvenes de clases más pobres tienen? ¿O de qué atención ofrecen a los estudiantes discapacitados? ¿O en países donde hay un problema de equilibrio entre géneros, cómo se trata esta dimensión? Fue la otra semana en China estábamos hablando de este tema en el caso de Japón. Japón tiene 750 universidades. Tienen una mujer rectora de universidad. Ni siquiera la universidad para mujeres, tienen una universidad que se llama así, Women's University, tiene una rectora mujer, sino un rector hombre. Bueno, última pregunta, creo, o comentario. Buenos días, mi nombre es Beatriz Garcés, soy profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajo en el área de humanidades, en ética profesional, por ejemplo. Mi pregunta es, usted mencionó varias veces, pero tengo la impresión de que no se ahondó en el tema sobre la tarea de las universidades de formar ciudadanos, incluso pues como tarea de una universidad de rango mundial. Le quisiera preguntar cómo ha visto usted en su experiencia o cómo usted considera que una universidad debe abordar esa tarea. ¿Es a través de, por ejemplo, el plan de estudios, o es a través de proyectos de investigación, o es en sus fines últimos, no necesariamente a través de algo
concreto que haga con sus estudiantes o cómo es esa labor, cómo se lleva a cabo. Muchas gracias. Voy a hablar otra vez de Olin College of Engineering. El currículo de esta escuela de ingeniería es como un triángulo. Un tercio es la parte de ingeniería, la factibilidad, si quieren. Otro tercio es la parte empresarial. Y el tercer tercio es la parte de humanidades, ciencias sociales, de valores. Porque quieren formar a ingenieros con valores, con ética. Una de las grandes críticas después de la crisis financiera en Estados Unidos ha sido decir, miren estos egresados de MBAs, los problemas que nos han creado a través de estos bancos y fondos de inversiones financieros. Incluso existe en Europa un ranking que hace una organización de estudiantes de los MBAs, no en base de los salarios que reciben los egresados, sino en base del nivel de responsabilidad social del currículo. Por si acaso, los egresados, la capacitación se hace pensando a la responsabilidad social de las empresas, pensando al impacto de la producción de estas empresas en el medio ambiente. Entonces, estoy enteramente de acuerdo que una de las responsabilidades de las universidades es desarrollar los valores, bueno, continuando lo que se hace a nivel de primaria y secundaria, pero ampliándolo, valores de respeto del medio ambiente, de respeto de tolerancia en un país como Colombia, de resolución pacífica de conflictos, valores anticorrupción, etcétera. Eso es último ejemplo, existe en Rumania otro ranking que se llama, es un ranking de integridad. Hay una ONG que se llama la Coalición para Universidades Limpias. Y lo que hacen es evaluar a las 42 universidades públicas del país en función de integridad académica, en función de facilitación de la información al público, y para desarrollar este ranking en función de buena gobernabilidad también, y usaron la ley de acceso a la información para obligar a las universidades a darles información. Y eso me parece una iniciativa muy buena para enfatizar también el papel de las universidades en la formación de valores. Agradecemos al doctor Yamil Zalmi por su exposición. Así hemos llegado al final de este encuentro académico. A todos, muchas gracias por habernos acompañado. A los participantes del Encuentro Nacional de la RCI, los invitamos para que permanezcan en el auditorio para escuchar las indicaciones sobre el funcionamiento de las mesas de trabajo que tendrán a continuación. Indicaciones que estarán a cargo del señor Uriel Sánchez, quien en este momento se dirigirá a ustedes.